El no saber está infravalorado en nuestra cultura. A la mayoría de nosotros nos han condicionado para que creamos que no saber es un rasgo poco deseable. Por ejemplo, cuando haces un examen en la escuela y no sabes la respuesta, te sientes angustiado, como si hubieras hecho algo malo, y sientes estrés mientras intentas recordar y saber. Pero en el contexto de la búsqueda espiritual, lo que hacemos es dejar de intentar saber. Abandonamos la certidumbre conceptual. Te puedes permitir vivir ahora mismo una sensación muy sencilla de no saber qué eres o quién eres, de no saber lo que es este momento, de no saber nada. Si te concedes a ti mismo este don de no saber y lo sigues, se abre dentro de ti una vasta amplitud y una apertura misteriosa. Relajarse en el no saber es casi como dejarse hundir en un sillón amplio y cómodo. Caes, sin más, en un campo de posibilidades. Cuando te encuentras por primera vez con este campo del no saber, puedes sentirte vulnerable. Este campo de incertidumbre puede hacer que te sientas desnudo, como si fueras incapaz de protegerte a ti mismo. Esto lo puedes indagar directamente. ¿Qué es el tú que se siente vulnerable? ¿Qué es en realidad? Tu mente te dirá que ese tú que se siente vulnerable es una cosa verdadera, una cosa que existe en realidad. Pero, si lo observas, lo que empiezas a ver es que no es más que un pensamiento. Soy vulnerable. Es un pensamiento que se basa en la memoria. Todos nosotros, en nuestros años de formación, hemos tenido momentos en que nos hemos sentido muy abiertos y muy expuestos, en los que ha venido alguien y se ha aprovechado de nosotros, ha arremetido contra nosotros o nos ha dicho que estábamos equivocados. Aprendimos que estar abiertos plenamente puede no ser muy buena idea. La mayoría de los adultos han perdido la sensibilidad ante la apertura y la inocencia de los niños. Cuando somos niños y violan nuestra vulnerabilidad natural, nos dejan una huella, un recuerdo del daño, que tiene como resultado un retroceso. Los recuerdos de este tipo suelen quedarse con nosotros, llevándonos a la siguiente conclusión: si me permito ser demasiado abierto, demasiado vulnerable, es fácil que me hagan daño. La verdad es que no debo hacerlo. No obstante, la vulnerabilidad está siempre allí, nos abramos conscientemente a ella o no. No estamos más protegidos por el hecho de blindarnos a base de autoimagen y de otras ideas acerca de lo que somos y de quiénes somos. En realidad, el esfuerzo de blindarnos no da resultado. ¿Qué estamos protegiendo cuando nos blindamos, cuando nos cerramos a la apertura natural y a la vulnerabilidad? ¿Estamos protegiendo algo que está allí verdaderamente? ¿O estamos protegiendo una simple idea de nosotros mismos que tenemos en la memoria? Si la sensación de apertura y de vulnerabilidad desencadena un recuerdo en el momento actual, limítate a dejar surgir ese recuerdo junto con todas sus emociones asociadas. Pero míralo y siéntelo como lo que es: un recuerdo que vuelve a surgir en el tiempo presente, en el espacio del ahora mismo. Si sabes que no es más que un recuerdo, que se desencadenó a partir de este espacio de apertura, entonces te das cuenta de que no es una cosa que está pasando ahora. Es, más bien, un resurgir del pasado. Así ya no intimida tanto, no es tan amenazador. No es malo que resurjan recuerdos antiguos, no son problemáticos de suyo y en sí mismos. La intimidad pura y la extensión abierta del ser. Cuando te acostumbres a relajarte cada vez más en el espacio del no saber, advertirás una sensación creciente de que desarrollas una intimidad contigo mismo, aunque no sepas con qué tienes intimidad. Solemos concebir la intimidad en términos de tener intimidad con algo. Esta visión da por supuesta una separación entre el yo y aquello con lo que tengo intimidad. Este no es el tipo de intimidad que surge en la apertura del no saber. Lo que surge en esta apertura es intimidad pura. No es una proximidad a una cosa u otra. Es una sensación de unión absoluta con todas las partes de la experiencia, con la vida misma. Hace siglos vivió un gran maestro del Zen que se llamaba Dogen, y una de sus definiciones de la iluminación era intimidad con las 10.000 cosas. Naturalmente, en el contexto de sus enseñanzas, el término las 10.000 cosas se refiere a todo lo que existe. Así pues, cuando nos abrimos a este espacio del no saber, empezamos a sentir una intimidad, en sentido literal, con todas las partes de nuestra experiencia. El sentido de distanciamiento empieza a caerse, y en ese campo del no saber surge un sentido de presencia. Es una cosa muy sutil. Empezamos a sentir algo que no tiene fronteras, ni muros, ni definiciones, ni límites.
Sentimos algo que es inmensamente vasto. Una de las cualidades primarias de este espacio del no saber es que es consciente, hay una conciencia o consciencia completamente natural que inunda toda la experiencia. Que hay consciencia significa, simplemente, que hay una percepción pura de lo que estás viviendo. El no saber es, de suyo, consciente, es en sí mismo consciencia. Los budistas tibetanos lo llaman autoluminosidad. La realidad más profunda de quienes somos es este campo abierto de consciencia que es autoluminoso, autoconocedor. Dicho de otro modo, quien y lo que somos de verdad se conoce a sí mismo. Se conoce a sí mismo como campo del no saber, como extensión abierta del ser. No es una extensión inconsciente del ser, es una extensión que sabe. Permitiéndote a ti mismo conectar visceral y emocionalmente con esta extensión abierta del ser, es posible que veas que este espacio abierto del no saber, que este campo puro de consciencia, es en realidad lo que eres tú al nivel más esencial. Es esa parte de ti que ha existido siempre y que no cambia nunca. Todo lo que sucede cobra ser dentro de este campo de consciencia y de ser puro. Si te permites a ti mismo sentirlo, percibirlo, verás que este campo profundo del no saber ha estado contigo desde siempre, que literalmente no ha habido ningún momento de tu vida en el que estuviera ausente. El campo vivo del no saber. Aunque resulta difícil captarlo, es importante darse cuenta de que este estado interior de no saber no es un lugar muerto ni inerte. A veces, cuando lo describo, la gente interpreta, y no sin razón, que lo que quiero decir es que el objetivo es no saber nada. Yo no estoy diciendo no sepáis nada, nunca. Esto sería absurdo. Hay muchas cosas que conviene saber en la vida. Tenemos que recordar cómo nos llamamos, tenemos que saber dónde hemos dejado las llaves del coche, tenemos que conocer datos muy diversos para poder hacer nuestra vida cotidiana y realizar nuestras tareas. Estos conocimientos relativos, prácticos, no son problemáticos ni hay que olvidarlos. Los conocimientos de este tipo no se oponen a este campo mayor del no saber, son lo que surge dentro de él, son lo que necesitas saber siempre que necesites saberlo. Este saber práctico no se reduce de ningún modo al abrirse a este pozo profundo del no saber. Pero lo que surge de este núcleo de nuestro ser es un tipo de saber completamente distinto, no es el tipo de saber a partir del cual se crea la mente, ni el que se convierte en la corriente sin fin de creencias, ideas, opiniones y puntos de vista. Este nuevo modo de saber es a lo que nos referimos cuando hablamos de revelación o de entendimiento intuitivo. Esta visión clara nos capacita, a su vez, para un modo nuevo de relacionarnos con la mente y de emplearla, al que yo llamo pensamiento inspirado. El pensamiento inspirado surge de la consciencia interior. A partir de esta extensión silenciosa tienes acceso a un nuevo tipo de pensamiento. El pensamiento inspirado es, literalmente, una expresión de lo desconocido. Tú no puedes controlarlo, no puedes mandarle que haga una cosa u otra. La mayoría de nosotros solo conocemos el pensamiento inspirado muy rara vez, no se trata de algo que vivamos día a día. Pero es posible vivir este tipo de pensamiento cada vez con mayor frecuencia, hasta que se convierte en nuestro modo normal de movernos por la vida. La vida exige una reacción. Ninguno de nosotros sabemos nunca lo que va a pasar dentro de un momento. No sabemos lo que se nos va a exigir en cualquier momento dado. En realidad no conocemos más que este momento, el aquí mismo, el ahora mismo. Pero hay una cosa de la que podemos estar bastante seguros, que el momento siguiente va a ser un poco distinto del momento actual, que la vida ondula, se mueve y es muy imprevisible. Como en el mar, las olas de la vida a veces son tranquilas y suaves, y a veces son agitadas y desafiantes. Como la naturaleza de la vida es incierta y variable, y no se ciñe a nuestras necesidades de previsibilidad y de control, no somos capaces de imaginarnos cómo podemos vivir desde este espacio profundo de consciencia. Nuestras mentes no se imaginan lo que es vivir la vida de una manera tan abierta y sobre un terreno tan inestable. Lo que suele pasar es que empezamos a sentir ese terreno más profundo del ser, y entonces ocurre algo, y nos vemos arrancados de allí. Los niños lloran. Tienes que ir a trabajar. Te llaman por teléfono y es una emergencia. Te das cuenta de que un amigo o un compañero de trabajo está agitado, y te arrastra a una discusión.
Si perdemos la consciencia en las situaciones de este tipo, si nos volvemos inconscientes, entonces nos vemos arrancados del terreno del ser. Tendemos a subir directamente hacia nuestras mentes y empezamos a relacionarnos con el mundo desde el punto de vista del pensamiento. La vida puede presentarnos grandes desafíos, y por ello nos exige algo a cada uno de nosotros. Nos exige una reacción. Quiero presentar una expresión que empleaba un antiguo maestro de Zen y que a mí me gusta mucho. Llamaba a este espacio del no saber, hacer nada. En este espacio sucede un no hacer, lo que quiere decir que no estamos saltando de nuevo a la mente y poniéndonos a hacer, a crear creencias, ideas y opiniones. Para aclararlo, el maestro recalcaba la palabra hacer más que la palabra nada, indicando así que en cierto modo este campo del ser puede llegar a manifestarse como acción, como hacer. Hacer nada no se refiere a pasarse todo el día sentado en una cueva o en el sofá, evitando las cosas que pasan en nuestras vidas. Pero sí que apunta a un modo muy fresco y creativo de reaccionar ante nuestras vidas, a la acción espontánea que surge directamente de la realidad del no saber. Entonces, ¿cómo empezamos a reaccionar ante la vida desde este estado de no saber? ¿Cómo reaccionamos sin volver al patrón de la mente? ¿Cómo reaccionamos sin volver a quedar atrapados en hábitos antiguos de estímulo y respuesta? Es una cuestión muy profunda. ¿Cómo hacemos el no hacer nada? ¿Cómo somos, como verbo, la profundidad de nuestro ser? La acción sabia y una relación natural con el pensamiento. La mayoría de nuestros máximos desafíos como seres humanos tienen lugar en el terreno de juego de las relaciones. Cuando hablo de este tema, me refiero a todas las relaciones, al concepto de relación en su sentido más general. La más primaria de las relaciones es la que mantenemos cada uno de nosotros con este momento. ¿Cuál es la naturaleza de la relación que nosotros, como este pozo profundo de conciencia de no saber, mantenemos con este momento? Es, sencillamente, dejar que este momento sea como es el espacio que permite que todo lo que surge en este momento sea lo que es. De hecho, por esto precisamente, todo lo que pasa, pasa sencillamente como pasa, porque la profundidad del ser se lo permite, no porque nuestra conciencia opte por dejar que pase, sino porque, literalmente, no existe ninguna otra opción. La razón de esto es muy sencilla. Esta conciencia pura que somos no está separada de nada de lo que pasa. Todo y cualquier cosa que podamos imaginar, incluidas todas las imágenes de la mente, todos nuestros pensamientos, todas nuestras experiencias y todos los diversos modos en que los seres humanos pueden crear el sufrimiento, surge de ese pozo profundo de la conciencia del no saber, de hecho, todo es una expresión de ella. Dicho de otro modo, no hay separación entre el terreno del ser y las incontables expresiones que surgen de él. Desde la perspectiva del terreno del ser, su relación con el momento presente es tal que no puede cambiar, alterar ni manipular nunca lo que es. Sería grande y maravilloso si todo se redujera simplemente a aceptar el momento como es, sin hacer nada, pero, como todo el mundo sabe, las cosas no son tan sencillas. También debemos responder a cada momento, actuar, esto también constituye parte de la relación. Nos encontramos ante la necesidad de reaccionar al entorno, a los hechos y situaciones que nos rodean y a los demás seres humanos. Esta es, verdaderamente, la piedra de toque. Aquí es donde podemos ver con mayor claridad lo profunda que es nuestra experiencia de este terreno. ¿En qué medida hemos vuelto a la quietud? Lo que llegamos a ver es que, en realidad, nuestras relaciones en el día a día son lo que nos muestra con mayor claridad dónde estamos de verdad, lo que nos enseña de primera mano nuestro nivel de realización. Así pues, después de haber observado esta relación fundamental que mantenemos todos con el momento presente, empezamos a procurar salir. Como hemos visto, hay ocasiones en que resulta muy útil pensar, y pensar con claridad. La verdad es que no tenemos mucho control sobre lo que pensamos. Los pensamientos se producen, lo queramos o no. Es evidente que tenemos que pensar. Hay muchos momentos, muchísimos, en los que tenemos que emplear la mente, sobre todo en nuestras relaciones con los demás. La cuestión pasa a ser la siguiente: ¿cuál es la relación correcta, o la más natural, con el pensamiento? Lo que hemos visto desde este terreno del ser es que en realidad no podemos recurrir a los pensamientos para que nos digan qué es, en última instancia, lo verdadero y lo real.
En esta consciencia más profunda, nuestro modo de emplear el pensamiento y el lenguaje se vuelve mucho más fluido, porque ya no tenemos la necesidad de proteger nuestros pensamientos. Ya no tenemos la necesidad de hacer valer de manera dominante nuestras creencias, que no son más que pensamientos. En otras palabras, nuestra manera de expresar los pensamientos que surgen en nuestra mente, y nuestra manera de comunicarnos, brota de un lugar mucho más suave, porque sabemos que la realidad es algo que surge de más allá del pensamiento. De este modo, el pensamiento se convierte en una manera de expresarnos, en vez de ser un medio para exigir que la realidad sea como nosotros pensamos que debe ser. El pensamiento, el lenguaje, la comunicación. Todos ellos son unos modos hermosos de expresarnos, de expresar nuestra naturaleza profunda, nuestra creatividad, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Cuando somos verdaderamente capaces de saber que lo que pensamos o decimos no es la verdad absoluta, entonces la comunicación tiene mucho más de danza, de juego, porque en nuestras comunicaciones no tenemos que imponernos ni que acabar teniendo la razón o acertando. Cuando nos damos cuenta de que lo que pensamos y decimos no es la verdad última, entonces lo que pensamos y decimos puede adaptarse siempre al momento. En esto consiste, de hecho, la acción sabia. La actividad, el habla y las relaciones que surgen de la sabiduría y que están en armonía con el momento. Es la acción que cambia y se molda a todos y cada uno de los momentos. Todo momento requiere una reacción diferente de la del momento anterior. Toda conversación requiere que digas algo diferente de lo que dijiste en tu comunicación anterior. La acción sabia es, de hecho, lo que estoy practicando yo aquí. Estoy empleando conceptos, ideas y pensamientos para expresar algo que está más allá de ellos, para dar voz a algo que los trasciende. Mientras me dé cuenta de que lo que intento comunicar está, en realidad, más allá de las palabras, de que es el espacio del que toman su inspiración las palabras, mientras me dé cuenta de ello, mis pensamientos y mis palabras tendrán una ligereza. Así, mi manera de comunicarme es más transparente, lo que significa que las palabras y las ideas que expreso aquí están abiertas a la respuesta de otra persona que las lea. En último extremo, cuando dotamos a nuestra comunicación de acción sabia, las personas a las que nos dirigimos tenderán a entendernos con mayor claridad. Puede parecer sencillo relacionarse y comunicarse de esta manera transparente. Parece mucho más fácil, en muchos sentidos, no dejamos atrapar por nuestras ideas o abstenemos de emplearlas para defender, para discutir o para convencer a alguien de algo. Pero lo que descubrimos la mayoría de nosotros, al menos al principio de esta exploración, es que la cosa no es tan fácil. La verdad es que no estamos acostumbrados a practicar la comunicación de esta manera ligera y abierta. En realidad, estamos demasiado identificados con nuestros pensamientos, creencias y opiniones como para ser ligeros y fáciles. Estamos dispuestos a dejar que cambien en un momento dado, si la situación lo indica. Para alcanzar este grado de ligereza y de facilidad en nuestra manera de relacionarnos con los demás, debemos examinar a fondo la naturaleza verdadera del pensamiento, de nuestra relación con él. Debemos ver claramente los modos en que nos engaña el proceso de pensamiento, y cómo usamos de hecho el pensamiento para engañar a otros, convenciéndolos de que nuestras creencias y nuestras opiniones son verdaderas. Quedarnos en la mente de principiante. ¿Cómo nos comunicamos desde un lugar de facilidad, desde un lugar que no está defendido ni custodiado, de un modo en el cual estamos dispuestos a cambiar cuando cambian nuestros puntos de vista? Esto puede parecer lógico en teoría, pero ¿es posible, siquiera, en la vida real? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a estar equivocados? ¿Cómo nos mantendremos abiertos e inocentes ante la realidad a medida que se nos presenta? Mi maestra solía decir, quédate en la mente de principiante. No dejes nunca la mente de principiante, porque en la mente de principiante las posibilidades son infinitas. Están abiertas. Puede pasar cualquier cosa. Estás abierto para aprender lo que tengas que aprender. Si tiene que cambiar tu visión de algo, estás abierto al cambio. Por mucha profundidad con que hayas visto algo, por mucho que pienses que sabes algo, quédate en la mente de principiante. No te pongas rígido.
Por muy grande que haya sido la revelación que has tenido, por muy grande que sea la apertura en el núcleo y en lo hondo de tu ser, si te quedas en la inocencia, en la mente ligera que nunca se toma sus ideas como verdades, entonces habrá muchas mayores posibilidades de que tus pensamientos, así como tus comunicaciones con los demás, tengan una inspiración natural. Todos hemos vivido la experiencia de que otras personas emplearan sus palabras como armas contra nosotros. Ya en la primera infancia, nuestros padres se enfadaban, se alteraban o se sentían frustrados a veces y decían cosas que dolían mucho. Muchas personas tienen recuerdos muy arraigados de heridas emocionales que sufrieron por el modo en que les habló otra persona. No solo es importante que hablemos desde un lugar que no haga daño a los demás, sino también que aprendamos a escuchar desde este pozo profundo del ser, desde esta extensión de amplia conciencia y no saber, desde la mente de principiante. Podrías preguntarte, ¿en realidad, escuchamos en algún momento? Esta es otra de esas preguntas que parecen muy sencillas pero que en realidad son muy profundas. ¿Escuchamos en realidad? ¿Con cuánta frecuencia nos escuchamos realmente los unos a los otros? Lo que solemos observar cuando se están comunicando dos o más personas, si nos fijamos, es que la que no está hablando se limita a esperar un hueco en la conversación para tener la ocasión de reafirmar de nuevo lo que piensa. Pero si queremos comunicarnos desde un lugar inspirado, desde un lugar de paz interior y de mente de principiante, entonces no emplearemos como armas nuestras palabras ni nuestro lenguaje. Aunque los demás nos hablen a nosotros de esta manera, es posible no dejarnos arrastrar por sus palabras. Cuando llegamos a ver que las palabras no son la verdad, que lo que la gente dice de nosotros refleja, en realidad, cómo son ellos y no nosotros, entonces ya no nos preocupamos tanto de lo que pueda decir alguien de nosotros. Y cuando dices algo de otra persona, puedes llegar a ver que, en la mayoría de los casos, estás desvelando más acerca de ti mismo que de la otra persona, estás desvelando tus proyecciones y tus ideas. La verdadera intimidad humana. Para conectar profundamente con los demás, debemos encontrar el modo de hacernos plenamente disponibles. Cuando digo disponibles, me refiero a una apertura a la intimidad real, verdadera. La mayoría de las personas dicen que les gusta la intimidad, que les gusta la cercanía, pero es raro encontrar a alguien que quiera verdaderamente tener intimidad. No estoy hablando solo de intimidad física. Estoy hablando de una intimidad psicológica, de una intimidad espiritual, de una intimidad emocional, porque no existe intimidad sin verdadera disponibilidad. Cuando tenemos intimidad con otro ser humano, un amante, un amigo o incluso un desconocido con quien no hacemos más que conversar, y nos abrimos a la otra persona de verdad, sin defensas, entonces estamos haciendo algo que no suelen hacer los seres humanos. Tendemos a ser muy protectores, refugiándonos detrás de un muro de miedo, que suele ser miedo a la cosa misma que ansiamos: cercanía, intimidad y unión. ¿Por qué ansiamos estas cosas? Porque, en realidad, el hecho es que todos somos uno, todos estamos conectados íntimamente. Por eso nos sentimos arrastrados de manera natural hacia esa unión e intimidad, aunque al mismo tiempo nos da miedo. A consecuencia de nuestras experiencias dolorosas de la infancia, en las que nos hicimos muy abiertos y vulnerables y sufrimos por ello, llevamos encima recuerdos o cuentos muy fuertes que mantienen nuestro miedo. Debemos encontrar de alguna manera la disposición y el valor necesarios para abrirnos a la relación verdadera, para que podamos abrirnos una vez más a la intimidad verdadera. Ya se trate de una relación con otro ser humano, con el entorno o incluso con nuestro propio yo, esta es una invitación a pasar a esta intimidad verdadera, a este sentido profundo de conexión humana. Muy pocos seres humanos pueden tener verdadera intimidad consigo mismos, pues la mayoría no han llegado a mirar en profundidad la verdad de quiénes son y de lo que son. Así pues, cuando se ven solos, sentados en una habitación, esperando un autobús, les surge una inquietud o una ansiedad. Si lo único que conocemos de nosotros mismos es una colección de pensamientos, recuerdos e identificación, habrá siempre un cierto sentimiento de agitación. Por eso a la mayoría de los seres humanos les cuesta estar solos, porque, cuando se quedan solos, se quedan con sus pensamientos, se quedan con sus imágenes e ideas, que para muchos son bastante atormentadoras. Repito, pues, que tenemos que empezar por una disposición a entrar en nosotros mismos, a quedarnos solos un momento y entrar en lo que somos de verdad.
Es entonces cuando tenemos la capacidad de abrirnos los unos a los otros, de tener disponibilidad, intimidad y conexión. Tenemos que estar dispuestos a afrontar cualquier miedo que pueda surgir en nuestra experiencia. Como maestro espiritual, he visto una y otra vez que las personas pueden tener revelaciones espirituales muy profundas y poderosas, hasta verdaderos despertares a la verdad de su naturaleza, pero pueden seguir teniendo al mismo tiempo grandes vacilaciones o incluso miedo a entrar en una intimidad humana verdadera. Una cosa es la intimidad con la realidad. De hecho, la intimidad con la realidad es relativamente fácil cuando te acostumbras. Cuando te acostumbras a estar contigo mismo, a estar con tu propio no saber, te das cuenta de que en realidad no es tan difícil. Es un proceso de relajación, no es un proceso de lucha. Pero estar muy abierto e íntimo con otro ser humano, eso es otra cosa que no es tan fácil, al menos al principio. Requiere una profunda intuición y una disposición profunda a abrirse al miedo, un estar dispuesto a ver esas partes de ti mismo que no quieren abrirse. Además, debemos encontrarnos cara a cara con todo el ámbito de la emoción, con la protección emocional y con la disponibilidad emocional. Por medio de la relación, podemos empezar a ver con qué frecuencia pasamos a un modo de autoprotección o de retroceso, o a diversos grados de miedo. Si bien una buena parte de esta resistencia está alimentada por el pensamiento, todo este juego de la intimidad y de la disponibilidad se produce también a un nivel profundamente emocional. Una cosa es ser abiertos de mente, tener no mente, pero ser verdaderamente abiertos emocionalmente es otra cosa más profunda que nos toca el corazón y el núcleo de una manera muy honda. Requiere que nos mantengamos en mente de principiante y, lo que es más importante, en corazón de principiante. Tener intimidad con el miedo. Me gustaría poder decirte que existe algún proceso fácil, de 2 o 3 pasos, siguiendo el cual tienes garantizada la apertura emocional y la disponibilidad siempre que quieras, pero las cosas no funcionan así. Aunque a todos nos gustaría que fuera tan sencillo acceder a esta apertura, sabemos por nuestra propia experiencia que rara vez es así. En lo que respecta a la apertura emocional y a la vulnerabilidad, lo más importante es una disposición a afrontar nuestros miedos, porque muchos de nuestros miedos, aunque se crean en la mente y en la memoria, también están alojados profundamente en nuestra composición emocional. No podemos quitárnoslos de en medio como quien barre el polvo de la acera con una escoba. Tiene que haber una disposición a sentir de nuevo ese miedo, a sentir la vacilación, a sentir la tendencia a retroceder, si la hay, y hay que tener la disposición a entrar en él, a adquirir una verdadera intimidad con el miedo mismo. Pocos de nosotros consideramos la unión con el miedo cuando pensamos en la intimidad y en la relación. Pero cuando estés dispuesto a tener intimidad con tu resistencia, a estar más cercano a ella de lo que te imaginas, entonces verás que tus miedos no son enemigos tuyos, son tus aliados. La mayoría de las personas han vivido el miedo en su vida, y yo suelo oír decir a la gente, bueno, yo sé que tengo intimidad con el miedo, porque lo siento muy profundamente. Algunas personas empiezan a tener un miedo profundo cuando desarrollan intimidad con otro ser humano. Puede surgir un terror hondo. En este caso, la persona podría decir, bueno, estoy aterrorizado. Claro que tengo intimidad con ello. Pero puedes llegar a vivir un nivel profundo de dolor emocional, confusión y miedo, aún sin tener completa disponibilidad e intimidad con estas vivencias. Así pues, ¿qué significa tener intimidad con el miedo, con la ansiedad, con alguna de estas barreras emocionales que obstaculizan nuestra propia experiencia directa de la unidad? ¿Qué significa tener intimidad con el momento del miedo? En algunos casos, como en este, es preferible que vivas con una pregunta en vez de ponerte a buscar una respuesta. ¿Cómo es tener intimidad con el miedo? Es lo mismo que tener intimidad con la vista de una puesta de sol, o con la hoja de un árbol, o con la sonrisa en los ojos de un niño. El contenido emocional es distinto, claro está, puede asustar mucho más, pero, en realidad, tener intimidad con el miedo significa lo mismo que tener intimidad con cualquier otra cosa. Si en vez de huir intentas resolverlo, convirtiéndolo en tu problema, puedes llegar a acercarte mucho a él. Acercarte no significa que te acurruques junto al miedo. Acercarte significa, simplemente, que dejas de huir. No hace falta que corras hacia él. Basta con que dejes de huir. Entonces sentirás una intimidad.
Puede que sientas también una resistencia, pero puedes optar por quedarte allí mismo. Claro que no te gusta. Claro que retrocedes. Es lo que te han enseñado a hacer. Es lo que te ha dicho toda nuestra sociedad que tenías que hacer. Hasta una parte de tu cerebro ha evolucionado de tal modo, que cuando tienes miedo sientes el impulso de huir. Si estás en la selva y sientes miedo porque se dispone a atacarte una fiera, es prudente que sientas ese deseo de huir a toda prisa. Es bueno que no te quedes allí parado, con disposición de sentir intimidad con tu miedo, porque la fiera podría atraparte y matarte. Pero la verdad es que no estamos en la selva, y normalmente, cuando tenemos miedo, sobre todo el miedo a la apertura y a la intimidad, no se trata del mismo tipo de miedo que el miedo que se tiene en la selva. Es interesante observar que produce la misma sensación, pero la reacción conveniente es completamente distinta. Cuando te recuerdas a ti mismo que eso con lo que estás tratando es miedo dentro de tu propia mente, ves que se trata de un tipo de miedo completamente distinto. Es un miedo que se crea dentro de tu propio ser, y tú no puedes huir de ti mismo. No puedes correr tanto, tan deprisa, que te dejes atrás a ti mismo, ni siquiera por 1 centímetro. No tienes ninguna posibilidad de huir de ti mismo. No podrás escapar de ti mismo de ninguna manera. Todos nosotros percibimos, sabemos, en lo hondo de nuestro ser, que no basta con sentirnos abiertos, libres y en paz cuando nos quedamos solos o cuando el entorno es muy favorable. Estas cosas son hermosas, y pueden mostrarnos la posibilidad de la libertad, pero a un nivel más profundo todavía. Todos estamos emplazados a expresar esta libertad, esta apertura y esta intimidad dentro del contexto de las relaciones. En último extremo, tendremos que abrir nuestro corazón a todo el mundo, a todo lo que pasa en él y a todo lo que ha pasado. Tendremos que abrir nuestro corazón a todo lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque no estamos separados de nada ni de nadie. Cualquier cosa que consideres separada de ti, puede asustarte e intimidarte. Pero cuando tienes la disposición para abrir el corazón, para tener intimidad hasta con las cosas que no te gustan, con las cosas y los hechos que te asustan, con el estado del mundo que puede intimidarte, entonces encontrarás una vía por la que tu núcleo pueda expresarse. Podrás expresar y manifestar en el mundo exterior la profundidad de ti mismo, de tal manera que ya no existirá una división entre lo interior y lo exterior, y nuestro amor dejará de tener límites. ¿Qué es lo que se quiere expresar? Voy a contarte una historia de mi pasado que servirá para aclarar lo que quiero decir con esta intimidad profunda en un momento de relación. Cuando yo tenía 9 o 10 años, me metí en un lío por una cosa que pasó un día, y mi madre me mandó a mi cuarto y me dijo: ya verás cuando llegue a casa tu padre. Mi padre volvió a casa del trabajo como 1 hora más tarde. Al parecer, yo había hecho una cosa bastante estúpida. Mi padre entró en el cuarto y, como hacían algunos padres de aquella generación, me dio algunos azotes. Nunca me pegaba muy fuerte, lo justo para que yo me diera cuenta de que había hecho algo que estaba mal. Después, salió de la habitación y yo me quedé solo. Al cabo de unos 5 minutos volvió a entrar, se sentó a mi lado y me dijo: ¿sabes? La verdad es que esto no me gusta nada. No me gusta venir aquí y tener que darte unos azotes. No voy a hacerlo nunca más. Es una cosa que odio. Y me dijo también: y no me gusta llegar a casa después del trabajo, y que lo primero que tenga que hacer es castigarte. Eso es muy duro para mí. No vamos a hacerlo nunca más, ¿de acuerdo? Lo miré, nos dimos un gran abrazo. Aquel momento me tocó en lo más profundo. Yo había hecho algo mal, y él debía entrar y darme unos azotes, y eso fue lo que hizo. Pero, después de haberse marchado, fue capaz de entrar en intimidad con lo que sentía de verdad. Naturalmente, cuando llegaba a casa de vuelta del trabajo, lo que quería era abrazarme y decirme que se alegraba de verme. Haber tenido que darme azotes en vez de ello le había hecho conectar profundamente con aquella desilusión y con el sufrimiento que la acompañaba. En el acto de haber vuelto a entrar en mi habitación y de haber sido tan sincero, tan íntimo y tan dispuesto a compartir algo suyo conmigo, había algo que transformó por completo nuestra relación. Ni mi padre ni yo queríamos volvernos a sentir de aquella manera, y por eso acordamos que no íbamos a repetir aquella interacción en el futuro. Haber conectado de esta forma nos condujo a un lugar de mucha cercanía e intimidad.
En aquel momento él dejó de ser padre y yo dejé de ser niño de alguna manera. En aquel momento crecí lo suficiente como para encontrarme con él, para oír lo que me decía y para ver las cosas desde su punto de vista. Me di cuenta de que a él le dolía castigarme y de que no estaba dispuesto a hacerlo más. Fue un diálogo muy sencillo, pero para mí fue un momento muy profundo de verdadera intimidad con mi padre, en el que éste estuvo muy abierto conmigo. Y en esta apertura pudo cambiar toda nuestra relación. Quiero contar también otra historia, una en la que fui yo quien me abría una cierta intimidad y la expresé. Hace no mucho tiempo yo estaba en mi oficina, hablando con una mujer que había trabajado allí mucho tiempo, colaborando en algunas de nuestras publicaciones. Ella se estaba ocupando del boletín, y yo lo revisaba. Cuando lo hube revisado y hube dado mi aprobación a varias cosas, emprendimos con naturalidad una conversación informal. Ella se puso a hablarme de su experiencia, de que sentía una cierta falta de reconocimiento por lo que hacía. Yo la dejé hablar y comunicarme su experiencia. Cuando hubo terminado de hablar, yo me quedé allí sentado un momento, en silencio, y me di cuenta de que estaba algo confuso, pues pensaba, caray. Lo que yo recuerdo es que le he dado mucho reconocimiento y muchas alabanzas por el trabajo que ha hecho. Por eso, me dejaba perplejo que ella no se sintiera reconocida. Entonces empecé a intentar explicarle lo que yo sentía, lo que yo observaba, pero cuando iba por la mitad de la primera frase que me vino a la boca, me detuve sin más. Lo que comprendí fue que en realidad a ella no le hacía falta que yo le dijera que valoraba lo que hacía. Yo se lo había dicho ya seguramente cientos de veces, y aunque ella decía que aquello era lo que quería, me di cuenta de que en realidad no era lo que necesitaba. Por debajo de la superficie de lo que decía ella, necesitaba algo mucho más profundo. Así pues, me encontré con que lo que me salía por la boca era más bien esto. Lo que quiero decir en realidad no es que te aprecio, sino que te quiero de verdad. No solo quiero lo que haces, sino que te quiero a ti por quien eres y por lo que eres. En cuanto hube dicho estas palabras, empezaron a asomarle las lágrimas a los ojos, y me di cuenta de que era aquello lo que ella necesitaba oír. Cuando me interrumpí después de haber empezado a explicarme, en el momento en que me interrumpí, se produjo interiormente una conjunción instantánea de la verdadera intimidad y la verdadera disponibilidad. Cuando me interrumpí, comprendí lo que quería oír ella, lo que quería saber en realidad. Comprendí también la verdad, que yo la quería. Quiero a todos los que están en esa oficina. No solo me caen bien y los aprecio, sino que existe verdaderamente una vinculación y un amor profundos. En cuanto ella oyó aquello, algo cambió. Cambió algo en ella, y cambió algo también en mí. Estos son pequeños ejemplos de momentos en que las cosas bien podrían haber sido de otra manera. Mi padre podría no haber vuelto a entrar en aquel cuarto a decirme lo que sentía. Yo bien podría haber exclamado, caray. Recuerdo que te he dicho lo menos 100 veces lo que aprecio tu trabajo. Podría haber dicho aquello, y habría sido verdad hasta cierto punto, pero aquella no era la verdad del momento. No era la verdad de lo que se debía y se quería expresar. En los dos casos que he contado, hubo una disposición, en el primer caso, por parte de mi padre, y en el segundo por la mía, a detenerse a sentir lo que hacía falta expresar de verdad. Cuando nos detenemos de esta manera, entramos en una intimidad profunda con nuestra propia experiencia y alcanzamos una honda intimidad con lo que verdaderamente hace falta comunicar. No solo conectamos con lo que hace falta comunicar, sino con lo que verdaderamente quiere decirse desde un nivel más profundo y desde un lugar muy desprotegido.